Buenas tardes, amados míos, amigos, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Estamos otra vez aquí en tu programa El Rescate, donde invitamos a nuestro Señor Jesucristo, a su Espíritu Santo y Fuego, a su divina palabra y su verdad, a enseñarnos su camino. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Un día de esto les voy a contar un testimonio mío de cómo Dios se mostró conmigo. Cómo fue que me conquistó, cómo me amó y en su amor me libró de las garras de la muerte. ¿Saben qué? Se los voy a contar hoy. No los voy a dejar en suspenso. Pero primero quiero decirles que también vamos a estar comunicándote, hablando sobre el infierno. Pero no va a ser para mandarte ahí, sino para darle gracias a Dios, glorificar el nombre de Dios, decirle gracias porque nos libró y nos rescató del infierno. Dios nos rescata de las garras del infierno. Y eso tiene que ver un poco con una parte solamente de mi testimonio, porque tengo muchas partes, pero esta la quiero compartir contigo hoy, que es un poco sobre el infierno. Ahora, muchas personas, yo he oído hablar algunas sectas que se dicen llamar cristianos, pero no lo son, que ya sabemos que hay muchos, y tenemos que pedir discernimiento a Dios para que nos deje saber cuál es la verdad y cuál no. Bueno, una vez yo estaba hablando con una persona de esas sectas, de esas religiones, de esas iglesias, que decían que no existe el infierno, ¿verdad? Entonces yo les di varios textos bíblicos que se los voy a leer ahorita. El primero que les dije fue Mateo, el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 41, que dice así: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y en segunda de Pedro 2:4 nos dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Y esta persona me decía a mí: muy bien, esos están en la Biblia, yo los he leído, me dijo, pero esos no son verídicos, son literales. El infierno no existe. Y entonces yo le dije a la persona, grábense muy bien esta pregunta: cuando ustedes vean a alguien que les está diciendo no existe el infierno, esos son puras historias inventadas en la Biblia, que no es la realidad, que no es verídico, que eso solamente es una parábola demostrativa sin evidencia eterna. Entonces yo les pregunté, ok, muy bien, dime tú en qué texto bíblico te dice a ti, ¿dónde puedes escoger un texto bíblico que sí es verídico y dónde escoges el texto bíblico que no es verídico? Dime qué texto bíblico en la Biblia te dice a ti o te da el derecho de escoger cuál texto bíblico es real y cuál no es real. Y ¿saben qué? No lo pudieron encontrar porque no existe. No existe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decirles, ok, entonces no hay ningún texto bíblico que te indica que lo que me estás diciendo es verdad. O sea que es solamente la imaginación de alguien que acepta un texto bíblico o lo rechaza. Es su propia imaginación del ser humano muchas veces que se descarría. Y lo peor es de que no solamente se descarrían a ellos mismos, sino que llegan a la apostasía, que es enseñar mentiras, falsedad, que dirigen a la gente al infierno.
Una mentira muy común que me he fijado, que dice la gente, que siempre está diciendo la gente, bueno, ese texto bíblico no es cierto. También otra discusión que tuve con otra persona que se llamaba Cristiana, que esta persona decía, ¿sabes qué, Blanca? No nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Dios ya murió por todo, todos los pecados del pasado y del presente. Y también, si es que caemos, ya tenemos la salvación completa. No nos vamos a ir al infierno porque Jesucristo pagó el precio. Y sí es cierto, hermano, sí es cierto, hermana, Él pagó el precio, pero el arrepentimiento sí existe. Sí existe el arrepentimiento. Muchísimo existe el arrepentimiento. Te voy a decir que sí existe. Debemos arrepentirnos porque acuérdate que Jesucristo, cuando Él lo enfrentaron con la señora adúltera que estaba pecando, ¿qué le dijo a la señora adúltera? La perdonó, pero le dije, hey, por favor, ya no peques más. Ya no peques más. Eso es arrepentimiento, dejar de hacer algo que estás haciendo para que puedas empezar una nueva vida con Cristo. En mi caminar con Cristo, yo he visto que Él me va liberando poco a poco de cosas, que tenemos capas. La primera capa, que es la falta de salvación, luego nos salva y nos va limpiando con su sangre, con su Espíritu Santo, según les demos acceso a ellos a entrar en nuestras vidas. Y según vayamos deshaciéndonos de la carnalidad humana que nos dirige lejos del propósito de Dios. Y esta otra persona me estaba diciendo, no se tiene que arrepentir uno. ¿Y saben qué? Yo veo que es muy conveniente que cuando la gente dice, cuando agarran una doctrina que dicen, este texto sí es verídico, este no es verídico ni cierto. Entonces, ¿cómo escogen cuál es verídico? ¿Cómo escogen cuál es cierto? Y sí hay un tema que se divide el Antiguo Testamento al Viejo Testamento. Pero las cosas que Jesucristo menciona y que sus apóstoles, con su permiso del Espíritu Santo, las trajeron del Viejo Testamento al Nuevo, siguen en pie. La Biblia y Jesucristo, Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre será igual. Entonces no hay excusa para decir, este texto bíblico, este no. Claro que el sacrificio de sangre, ya no se existe, porque antes en el Antiguo Testamento sacrificaban sangre para el perdón de los pecados. Y Jesucristo ahora dio la sangre, entonces esos textos bíblicos quedan cancelados. Pero porque está una sangre preciosa, no porque no haya necesidad de derramar sangre, porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, perdón de los pecados. Tiene que haber una paga a la muerte. Y Jesucristo tomó ese lugar para nosotros. Y eso es lo que yo quiero celebrar. Al estar hablando del infierno, no quiero mandarte ahí, para nada, no. Yo quiero decirte que Jesucristo murió para rescatarnos del pecado. Y por eso yo también necesito ser rescatada diariamente por su amor, su compasión, su gracia, su misericordia. Vamos a empezar un texto bíblico para confirmar y afirmar y que quede grabado en nuestra mente y nuestros corazones que Dios nos rescató del infierno. Es en Marcos 10:45 que dice así: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces sí hay cambios del Antiguo al Nuevo Testamento,
pero no en el fundamento, sino en las ocasiones que se nos exigencias que se nos piden y cómo debemos de perdonar y de perdonar a los demás. También eso es un sello que en el Antiguo Testamento decía: el que muere por espada pues va a tener que ser muerto así, que el ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora dice no, ahora dice, ahora hay que perdonar, bendecir a nuestros enemigos, orar por nuestros enemigos, bendecir. Y ahora también vamos a estar hablando, ya te dije un poco de los textos bíblicos del infierno, no queremos ir ahí. Y te dije un poco de cómo la gente tuerce la Biblia a su conveniencia. Sobre el infierno, sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, sobre todas esas cosas. Pero también hay esto. Si te fijas tú, que cuando alguien niega la Biblia, o dice la Biblia no existe, el infierno no existe, el pecado no existe, ya no estamos pecando, podemos hacer todo lo que queramos. Eso es a conveniencia de la carnalidad humana. O sea que el llegar a escoger un texto bíblico y el llegar a rechazar un texto bíblico significa que hay entrada para la carne. Si te fijas tú, los engaños es de que no hay infierno. ¿Qué significa? No hay consecuencia del pecado, no hay consecuencias a la destrucción del hombre, no vas a ser destruido, no vas a pagar nada, puedes hacer lo que quieras, no hay infierno. Imagínate qué doctrina. Y hay otra que dice, no tienes que arrepentirte, puedes pecar todo lo que quieras, al cabo que Jesucristo ya lo perdonó todo una sola vez y ni siquiera tienes que volver a hacer oración para el arrepentimiento. Qué doctrina. Entonces, si tú te fijas, cuando alguien dice no existe el pecado, no existe el arrepentimiento, no existe el infierno, es por beneficio de ellos a satisfacer la carnalidad humana. Y yo he visto que Dios ha trabajado en muchas áreas de mi vida en tratar de que muera mi carnalidad humana, porque solamente así puede fluir el amor de Dios, puede fluir su palabra, el perdón, puede fluir su sanidad de nuestra mente, alma, espíritu. También el otro día yo estaba hablando con una atea. Bien conveniencia, mucha conveniencia. Ese es otro área donde nos engañamos, el ateísmo. El ateísmo, ¿qué consecuencia va a haber de infierno? ¿Qué consecuencia va a haber de pecado? Ni siquiera un Dios que te juzgue. Haz todo. No hay un Dios que te ame, no eres amado. No eres rescatado, no tienes que ser rescatado de las garras de la muerte del infierno. Y yo le dije a la joven, dije, mira tus manos, mira esta obra hermosa. Bueno, aparte de que Dios hizo nuestras manos bellas, útiles, está la creación, la divina creación de nuestra vida. Entonces, le dije, ¿cómo va a ser esto unas manos de chango? ¿Por qué antes se reproducía el chango en ser humano y por qué lo han estado en observación todos esos changos y ya no se reproducen o se evolucionan a ser seres humanos? ¿Por qué paró la evolución? ¿Y por qué nosotros como seres humanos hemos estado aquí, dizque ellos, millones de años y no hemos evolucionado a otro ser más perfecto? ¿Por qué? Porque no existe. Hemos sido creados a imagen de Dios. Ahora, si caminamos conforme a una imagen de Dios, es diferente que si no caminamos a esa imagen de Dios. Pero porque alguien no decidió caminar a la imagen de Dios, no significa que Dios no existe. No significa que Dios esté en control. No significa que no puede ser restaurado. No significa que no necesitamos ser rescatados. Todos necesitamos ser rescatados. Entonces, me dijo también esta persona que era atea, me dijo, ay, ¿por qué Dios va a mandar a la gente al infierno? Y yo le dije, no, Dios no manda a la gente al infierno. Fíjate muy bien lo que dice aquí, lo que leí hace poco
En Mateo 25, versículo 41 dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles. O sea que el Satanás que fue a traicionar a Dios en su propio reino, y él lo mandó fuera de ahí, y que él se trajo a todos los ángeles que querían seguirlo, que querían tener su propio reino. Entonces ahí fue preparado para ellos, no para nosotros. Por eso él siempre nos ha dado una oportunidad de ser rescatados de ahí. Y fíjate que no nomás una, a muchos de nosotros nos ha dado muchas. Entonces yo le dije a la joven, Dios no puede decirte a ti que hay un infierno y que no vayas para allá, porque no es tu lugar. Tu lugar es en el amor, su presencia de Él. Pero si las personas odian a Dios, ¿por qué por qué quieren estar en el cielo con Él? Si Dios no existe, y si tú traes algún coraje con Dios, alguna obra que no te gustó, que por qué los niños en África, luego lo sacan a África. ¿Por qué los niños en África se mueren de hambre? Pues porque alguien se robó la comida, no porque Dios no la mandó. Él ha mandado refuerzos, Él ha mandado lluvia, Él mismo con sus propias brujerías, maldiciones, ha maldecido la tierra. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a gente que maldice tierra? Y si estás maldiciendo tu propia tierra, ¿cómo te va a dar fruto algo que maldices? ¿Y por qué si no quieres perdonar a Dios, si no le quieres dar su lugar que Él merece? ¿Por qué queremos estar con Él en el cielo? La gente escoge estar con Dios o no estar con Dios. Estar en la imagen de Dios o no estar en la imagen de Dios. Si juzgamos a Dios y su presencia y no buscamos la presencia de Él, ¿por qué deseamos estar en el cielo con Él? No juzguemos a Dios porque hay gente que va al infierno, porque eso es lo que ellos escogieron, no lo que Dios escogió. Dios ya dio el camino para que fuéramos todos rescatados. Y si Jesucristo pagó el precio, ¿por qué no aprovechar el gran boleto a la vida eterna en una presencia de amor, donde ya no va a haber clamor, donde no va a haber más llanto, no va a haber más dolor? Ese boleto a la vida eterna, donde va a estar su presencia, su amor, su cariño. Ese boleto Él lo compró para que se vaya el fuego y la perdición eterna. ¿Por qué no recibir ese boleto? Les prometí que les iba a contar mi testimonio y ahora lo voy a hacer. Yo recuerdo que yo recibí a Jesucristo en una etapa dura de mi vida a los 18 años. Andaba yo en malas compañías. Llegué a un lugar donde tuve que estar ahí por 7 días. Y esos 7 días Dios había planeado que yo estuviera ahí. Cada día me iba a visitar alguien de la iglesia. Yo salí de ese lugar hasta orando en lenguas. Después les voy a detallar más esa parte de mi testimonio. Pero para decirte, yo salí de ese lugar. Yo en realidad no encontré una iglesia o yo no estaba preparada o no tenía vista en mis ojos espirituales para reconocer dónde Dios me quería, y a lo mejor no perseguí con esmero el propósito y esa semilla que habían puesto en mí. Tenía 18 años y ya después, casi 15 años después, se me había olvidado casi todo lo que había aprendido ahí, pero acuérdate, yo me fui hasta orando en lenguas de ese lugar, con mi vida renovada, limpia, purificada por su sangre. Y después de 15 años yo ya estaba otra vez en perdición. Y alguien vino a hacer oración por mí. Yo estaba enferma, en cama, y cuando esta persona estaba haciendo oración por mí, salió de mí un espíritu de muerte. El cuarto se enfrió, se sentían tinieblas horribles.
yo vi el espíritu de muerte, así como lo publican, con la cosa negra, oscura cara, hasta tenía quizás esa cosa en la izquierda, esa hacha gigante que tiene, no sé el nombre perfecto, pero ojalá que ustedes me comprendan qué era. Yo lo vi. ¿Y saben qué? La persona que estaba ahí orando por mí también sintió esa presencia negativa y vio la presencia demoníaca de la muerte. Ahora, cuando hay esa presencia demoníaca de la muerte, esta persona que estaba orando por mí se asustó. Y pues yo no sabía qué hacer, nunca había visto una cosa espiritual así. Dios me abrió los ojos para ver dónde estaba yo. Y que Dios les abra los ojos a todos ustedes y a todos nuestros seres amados, para que veamos de dónde debemos ser rescatados. Yo también, que me abra más mis ojos en el nombre de Jesucristo. Entonces esta persona dijo, se asustó, tampoco de haber visto una cosa así antes. Y dijo, ya me voy a ir, Blanca, ya me tengo que ir. Aquí te dejo una Biblia, léela. Y fue con todo lo que yo me quedé. Yo no sabía nada de guerra espiritual, yo no sabía nada de liberación, yo no sabía nada de soltar y atar, de interceder, de clamar, nada. Solo tenía una Biblia. Y la empecé a leer. Pero todavía estaba ahí el espíritu de muerte, a los pies de mi cama. Y pues yo fui obediente, yo solo leí la Biblia. Y de repente se abrió el techo. Pensé que se abrió el techo porque vi una luz resplandeciente que iluminó todo el cuarto. Iluminó todo el cuarto. Y ojalá que todos ustedes tengan esa oportunidad de ser impactados por esa luz penetrante que viene del cielo, que viene en guerra espiritual por ti, cuando no puedes guerrear, que Él guerree por ti, por mí, nuestros seres amados, en el nombre de Jesús. Entonces esta persona, yo volteé para arriba a ver la luz y vi ángeles, era el cielo con una luz nunca antes vista, pura, bella. Y había muchos ángeles como que ya estaban yendo de regreso al cielo. Y de repente la figura que iba mero atrás, yo me imagino que era Jesús. Porque volteé a ver y Él vio que yo estaba viendo. O Él sintió mi mirada. Y Él volteó y me hizo así. Y con eso yo supe que Él ya había ganado mi alma. Que Él vino a pelear por mí, a rescatarme de las garras de la muerte y del infierno. Fui libre. Fui libre y ese fuego no se ha ido de mí desde eso fue en el año 1999 o 2000. Y ya casi son 23 años. Y ese fuego sigue en mí, ese deseo de leer su palabra. Me impactó, me llenó, me dio vida, me sanó. Y ese espíritu de muerte se esfumó en el nombre de Jesús. Y ese espíritu de muerte carriaba consigo el infierno. Hace poco, yo había también otro debate, otro engaño, que dice que sí podemos perder la salvación, que no podemos perder la salvación. Yo no vengo a decirte sí o no, solamente te vengo a decir lo que Dios habló a mi vida. Y que Dios hable a tu vida al respecto. Yo respeto tus decisiones, tus creencias. Pero recuerda, yo fui salva de 18 años, hablando en lenguas, llena del Espíritu Santo, limpia, purificada, renovada. Hasta vi como una película de mi vida, de todos mis pecados, y me arrepentí. Y Él me limpió de todo eso. Yo salí de ahí nueva. Era un diseño de Dios. Era un diseño de Dios que Él había diseñado, que yo estuviera ahí para ser salva. Entonces,
Después de 15 años, venía por mí la muerte, negra, oscura, llevarme a un lugar frío o lleno de fuego, pero en ese momento era el frío helado de la muerte. Y ya después vendría el demonio, el infierno. ¿Cómo lo sé yo? Porque la Biblia dice que cuando un siervo muere de Dios, hay fiesta, hay amor, va a venir por ti un ángel de vida, de luz. Vas a sentir la presencia de Dios, Él va a venir por ti, Él va a mandar un ángel por ti. Y yo en ese momento vi la diferencia de un ángel y el espíritu de muerte y de terror. Es diferente cuando alguien te acompaña y te lleva con amor a Él, a cuando alguien viene con frío a aterrorarte, a darte terror, a llevarte a un lugar de tinieblas. Esa es mi opinión. ¿Qué significa? Según esto que yo escuché en mi espíritu, sí se puede perder la salvación. Pero siempre está la oportunidad de enmendar nuestro pecado y de renovar, y siempre está la vida en abundancia. Él siempre está ahí con los brazos abiertos, el cielo abierto, queriendo derramar su vida en abundancia, su salud. Aceptémoslo y rechacemos las tinieblas. Esa fue mi experiencia de mi testimonio. Vamos a decirte otras cosas, otros textos bíblicos, que es en 1 Corintios 7:23. Comprados fuisteis por precio, no hagas esclavos de los hombres. Dios nos ha comprado con un precio al aceptarlo. Aunque estemos caminando, aunque veamos un pródigo, que dice el pródigo que está comiendo de los puercos, en lo peor del mundo, comiendo de lo que comen los puercos, viviendo en el pecado. De ahí podemos ser rescatados. Hoy también leí un texto bíblico en el libro de Jeremías, capítulo 7, donde dice que no nomás que los siervos de Dios, sus hijos van a ser rescatados, y toda la descendencia van a ser rescatados. Dios es fiel a su palabra. El amor de Él no tiene límite. Si existe el infierno, hay un medio de salvarnos de ahí. Si hemos estado fuera del evangelio por años, por ignorancia o por lo que sea, o por pecado, por no poder someter nuestra carne a Dios, hay el rescate. Y te vuelvo a decir, no vengo aquí a hablarte del infierno para mandarnos ahí, porque yo también como pecadora que soy, si no fuera por su sangre, estuviera en camino ahí. Y hay que revisarnos todos los días, examinarnos, para ver si estamos en la fe. ¿Por qué diría Dios que nos examináramos si estamos en la fe? Porque podemos salirnos de la fe. Podemos elegir. Y también dice, en ese día va a venir, Él va a separar de las ovejas de los cabritos. Porque hay ovejas y hay cabritos. Y a veces en nuestra inocencia, en nuestra ignorancia, en nuestra falta de conocimiento no podemos discernir. Pero Él sí. Pero la oportunidad está ahí de ser rescatados. Vamos a cerrar esto con este texto bíblico y con unas oraciones. Y pidiéndote que por favor distribuyas, comparte este video para que podamos llegar el programa El Rescate, donde yo no puedo alcanzar, tú nos hagas llegar. No para beneficio mío, sino para predicar la palabra. Tú puedes hablar, tú puedes compartir. Compartiendo este mensaje que dé vida en abundancia a los que nos ven. Y en Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 dice así: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Va a haber un momento esperado donde no haya más dolor, necesidad de clamar, donde ya no haya más llanto. Y si no podemos hacerlo al 100% al principio, poco a poco Él va alcanzándonos y Él nos llega. No más porque caímos una vez significa que ya estás rechazado por vida o por eternidad. Solo significa que nuestra humanidad humana podemos fallar, pero su amor y su misericordia nos puede restaurar. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a orar, por favor. Señor Jesucristo, en este momento vengo a tu presencia, confesando que soy pecadora y pidiendo que me perdones. Yo reconozco que eres el Hijo de Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname, guíame y bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. Te cedo mi libre albedrío en el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí estamos para servirte en este programa El Rescate. Si gustas una Biblia, aquí la regalamos. Un tratado, aquí tengo esto diseñado por el Espíritu Santo. En un lado está la oración de noche, el otro es la oración del día, que todo lo que es el Salmo 91 y el Padre Nuestro. Hay una oración de fe y hay un consejo a ser guiados por el Espíritu Santo. Y gracias por estar en este programa El Rescate. Comunícate conmigo. Si quieres ir, estamos a tu servicio. Si gustas un estudio bíblico, preguntas, contestaciones que necesites de alguna duda de la Biblia. Aquí estamos para servirle a Dios y a usted. Para eso estamos. Y no hay cobro de los servicios. Estamos para servirte con todo amor de nuestro corazón. El teléfono a marcar es el 832-997-0710. 832-997-0710 o al correo electrónico elrescate2022@gmail.com. Y recuerda, comparte los videos y ayúdanos a alcanzar donde nosotros no podemos llegar. Ten un día bendecido, lleno de amor, de paz y sanidad. En el nombre de Jesús. Amén.